Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando doctrinas bíblicas básicas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a hablar del tema de la salvación. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra salvación? Soy salvo, no eres salvo, etc. O necesitamos ser salvos. Esta palabra es profunda, es importante. Esta palabra debemos nosotros atesorar, grabar en nuestro corazón y nuestra mente, porque el tema de la salvación es el tema central de la Biblia, porque habla de lo que Dios hizo para salvar al hombre, de la vida en que vivíamos, del futuro que nos esperábamos si no creíamos en Jesús. Así es que sin más, definamos lo que es salvación. Salvación significa ser liberados del poder y dominio del pecado en nuestra vida y de estar separados de Dios eternamente. Entonces la salvación nos rescata de nuestra vana manera de vivir y nos acerca a Dios. Ser liberados por Dios no es lo mismo que ser rescatados, porque usted ve en las películas, dice fue rescatado tal persona, fue salvada tal persona. No es lo mismo. No es una ayuda que el rico da al pobre, no es como un médico salva la vida de un paciente, no es como un bombero rescata de un incendio a una niña, no es igual. Es una salvación más grande, es una salvación más trascendente, es algo que continúa y que usted lo vive literalmente. A lo largo de nuestras vidas, el Señor nos ha dado muchas oportunidades de que seamos salvos. Y quizás este es el video, este es el momento, este es el mensaje que tienes que escuchar con un propósito. Y ese propósito es ser salvos. Hoy mismo, en este momento, hoy es otra oportunidad que Dios te está dando por medio de este video. ¿Aceptarás tú la salvación? ¿Aceptarás tú ser rescatado de las garras del infierno, de las garras del pecado, de las garras del maligno, de las garras de esa vana vida que vivimos? ¿Darás tú el paso que tienes que dar para que Dios realmente tome el control de tu vida? Pero veamos. Esa es la salvación, ser rescatados por Dios de nuestra vana manera de vivir y nos lleva a acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo eres salvo del pecado? ¿Cómo soy libre del pecado? ¿Cómo puedo ser rescatado del pecado que muchas veces me esclaviza? Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice que nosotros somos rescatados del pecado, liberados del pecado, salvados del pecado. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos trofeos de la gracia de Dios. No es por obras, porque si fueran por las obras, la gente diría, yo soy salvo, voy al cielo porque doy caridad, porque ofrendo, porque sirvo, porque soy buena gente, porque apoyo a los viejitos, porque rescate a los animales. Dice entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es el milagro más grande de Dios. Es lo más hermoso que hemos recibido nosotros de parte de Dios. Entonces, no hemos ganado la salvación, ni nunca hubiésemos podido nosotros ganar esa salvación, ese regalo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cree usted en Jesús? ¿Le gustaría recibir este regalo de la gracia de Dios, que es la salvación? A pesar de que el mundo estaba totalmente apartado de Dios, éramos unos maniquís sin valor, Él envió a su Hijo para rescatarnos. De eso se trata la salvación. Por eso Él dice, yo he venido, dijo el Señor Jesús, a rescatar lo que estaba perdido. Yo he venido a buscar lo que todos habían desechado. Esa es la salvación. Escuche bien, cuando no teníamos nada que ofrecerle, Él nos amó y nos dio la salvación. Cuando merecíamos la muerte, Él nos dio vida. Y no solo vida, sino vida eterna. Merecíamos el infierno y Él nos dio el cielo en la casa con Él para vivir eternamente. Somos salvos por gracia de Dios. No se trata del sistema religioso, de las obras que tú hagas, de tu moralidad. No se trata de nada de eso. No por la ley, porque hay mucha gente que dice, si tú perteneces a mi grupo, si tú asistes a mi iglesia, si tú perteneces a esta denominación, entonces eres salvo. Ningún sistema religioso en la faz de la tierra puede salvar al hombre. Lo que los sistemas religiosos hacen ahora mismo es apartar al hombre de Dios.
apartar y alejar al hombre de la verdad. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Olvídate por tu sistema religioso, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, si usted estaba pensando, yo puedo ser salvo porque asisto a tal iglesia, ahí me bautizaron, allí conocí a mi novia, allí me profetizaron, entonces porque voy allá soy salvo, estás perdido. Amigos, hermanos, la salvación es algo importante, que debemos conocerla a profundidad. Nunca te olvides el versículo de Efesios capítulo 2, verso 8. Tampoco te olvides Gálatas 2, 16. Mira lo que dice entonces. No hemos hecho nada para merecer la salvación. Más bien, nosotros hemos hecho todo lo posible para no merecer la salvación. Y usted dice, ¿cómo así que hemos hecho todo lo posible para no merecer la salvación? ¿Mintió ayer? ¿Lastimó a alguien? ¿Habló mal de alguien? ¿Murmuró de alguien? Cada día parece que el ser humano hace algo para no merecer el amor de Dios. Pero a pesar de que nosotros hacemos todo eso, Dios nos ama. Entonces no es por obras, por moralidad, tampoco es por la religión. Porque el propósito de la ley es revelar el pecado y su influencia en la vida de los seres humanos. La ley nada más dice y nos muestra cuán miserables pecadores somos y cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Me encanta, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Usted dice, bueno, yo voy a cumplir los 10 mandamientos. Solo hágase una prueba. Si usted ha roto un mandamiento, dice la Biblia, usted ha roto todos los mandamientos. ¿Ha mentido? Y quizás usted nunca ha robado, nunca ha adulterado, ha honrado a los padres, pero si ha mentido. Si ha mentido nada más, es como haber quebrado todos los 10 mandamientos. Y si nosotros queremos ser salvos a través de sistemas religiosos, a través de cierto tipo de leyes, etcétera, que el hombre pone sobre la espalda de las personas, nunca lo serás. No es por las obras de la ley delante de él, porque en medio de la ley es el conocimiento del pecado, únicamente. La ley dice no matarás y dice usted he matado. Entonces la ley dice merece ser castigado. Entonces la gracia dice, yo te voy a salvar de ese castigo. Esa es la gracia de Dios, mis queridos, mis queridas hermanas, hermanos, los que estamos creciendo cada día en el conocimiento de la palabra de Dios. La justificación por fe excluye la jactancia de la ley, las buenas obras, la moralidad y la religión. ¿Está claro hasta aquí? Maravilloso. La gracia de Dios es un don, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado para salvarnos. Ahora, ¿cuál es el regalo de su gracia? Usted dice, ¿cómo es que puedo experimentar? ¿Cómo puedo mirar ese regalo de la gracia de Dios? Yo creo que todos nosotros conocemos un texto en la Biblia, que es un texto perfectamente maravilloso. Alguien, incluso un escritor, escribió un libro solo acerca de este verso. Y analizar este verso a profundidad realmente nos tomaría mucho tiempo. Pero yo sé que usted y yo lo tenemos memorizado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera es de algo que usted no puede imaginar, no puede concebir, no puede medir. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, ¿al mundo? ¿En serio? Sí, a los drogadictos, a los mentirosos, a los divorciados, a los idólatras, a los borrachos, a los traicioneros. Sí, esos estamos incluidos cuando escucha la palabra mundo. Porque de tal manera amó al mundo. ¿Y qué hizo Dios por ese amor al mundo? ¿Qué hizo? Él dice que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces aquí vemos su obra de amor es dar, es regalar, es ofrecer a su Hijo unigénito, a lo mejor de Él, su bien más preciado. ¿Y con qué propósito regaló a su Hijo? Dice, para que todo aquel que en Él cree. Entonces aquí está la condición. Para que todo aquel que en Él cree, no en Buda, no en Mahoma, no en la iglesia tal, no en la denominación tal, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué pasa cuando usted cree en Jesús? Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estuvimos perdidos y muertos. Ahora tenemos vida eterna y conocemos el camino. Ya no estamos perdidos, porque Él, mira lo que hay la analogía del pastor que va y busca la perdida, deja las 99 y va por esa que se ha descarriado. Esa persona es usted. Jesús vino a buscarle a usted.
Si usted está pensando que no le interesa a nadie, que no es importante para nadie, que nadie le ama, que todos le han olvidado, que todos le han defraudado, déjeme decirle ahora mismo, allí donde estás, Jesús te ama. Y Él quiere que tú creas en Él y recibas ese regalo de la vida eterna. Que encuentres el camino aunque has estado perdido. El regalo de su gracia es su propio Hijo, y no solo su Hijo, sino la vida eterna. En este verso está el Evangelio en miniatura. Este verso es el corazón mismo del Evangelio, el corazón de la Biblia. Es la verdad del amor, es el amor puesto en práctica, el amor en su máxima expresión. Dios entregando a su Hijo para rescatar al mundo. De eso se trata, mis queridos amigos, la salvación. Dios entregando a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Ahora, esa es una palabra que usted pone a pensar, salvación, redención, son palabras, pero quiero ilustrarle con una pequeña analogía, un cuadro. Cuenta la historia de que un niño construyó un barco, le tomó meses hacerlo, y después de haber terminado el barco, le llevó al río a jugar con él. Y mientras jugaba con su barco, de repente la corriente creció y se llevó el barco. El niño trató de rescatar a ese barco y no pudo. Regresó a su casa triste por haber perdido el barco. Pero meses después, de repente, este niño visitó el pueblo. Y cuando visitaba el pueblo, estaba caminando y viendo las vitrinas del pueblo. Y vaya, en una tienda, allí estaba su barco. Entró a la tienda y dijo al hombre: Señor, ese barco es mío. El Señor dijo: no es tuyo. Yo lo encontré, ahora me pertenece. Si tú quieres tu barco de vuelta, tienes que pagar por él. Entonces el niño fue corriendo a su casa, abrió su alcancía, tomó todos sus ahorros y ¿sabe lo que hizo? Fue a la tienda y compró su barco que él había construido, que él había hecho con todo el amor, con toda su pasión. Y en el camino, regresando a casa, dijo: barquito, ahora me perteneces 2 veces, porque te hice y porque te compré. Eso es lo que pasó, esa es la salvación también para nosotros. Eso es redención. El Señor nos hizo, nosotros nos perdimos, ahora viene y nos compra con su preciosa sangre, le pertenecemos 2 veces. Qué maravillosa es la gracia de Dios, qué maravilloso es el amor de Dios, qué perfecta es la redención. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Espero que esté su corazón palpitando de amor por Cristo ahora mismo y diga: yo quiero que este mensaje no lo conozca yo únicamente, sino el mundo entero lo conozca. Y entonces puedes este mismo momento inclusive compartir con tus amigos este mensaje, porque de eso se trata la salvación. Ahora, ¿en quién ponemos nuestra confianza para alcanzar la salvación? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Algunos dicen que todos los caminos llevan a Dios. Qué frase tan ambigua, tan vacía, tan líquida, sin contenido. Yo creo que ese es el argumento de los cobardes y de los que no tienen ningún concepto real en su mente, en su corazón. Sí, todos los caminos llevan a Dios. Pues déjame decirte que no todos los caminos llevan a Dios. Yo creo que todos los caminos nos alejan de Dios, porque hay un solo camino que nos acerca, que nos lleva a la presencia de Dios. Otros dicen, en cambio, por las buenas obras podemos ir al cielo. Otros dicen: no, mi religión es la correcta. O no, mi iglesia es la única, la santa. Otros dicen: no, nosotros tenemos la doctrina sana. Déjame decirte que no se trata de qué me acerca a Dios, se trata de quién me acerca a Dios. Y en el único que podemos poner nuestra confianza para salvación y para ser salvos es Jesús. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Aquí está, Romanos capítulo 10, verso 9. Apunta en tu Biblia y comparte este texto con las personas que dicen: sí, yo quiero ser un seguidor de Cristo, pero ¿qué debo hacer? Ya sabes que Él te quiere salvar, pero tú tienes que creer. Y mira lo que dice, Romanos 10, 9. Este es el resultado de creer, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí cuando habla de Señor usa la palabra Kyrios, que es Salvador. Señor, perdón, es Lord, es Señor, es Rey. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees usted que Jesús es Dios, que Jesús es Señor y que Dios le levantó de los muertos? Entonces serás salvo. Si ve, no se trata acerca de en qué creo, sino en quién creo. Es en Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, no solo con el intelecto. A veces el intelecto dice: pero ¿por qué no en Mahoma, hombre?
Pero también Mahoma era bueno. ¿Y por qué no en Confucio? ¿Por qué no en Sancocho, en Zancudo o en San Remo? No, dice, porque solo en ¿quién? En Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De aquí en adelante yo confieso y digo, Señor, tú eres mi Salvador. En ti pongo mi confianza, me rindo, me arrodillo ante ti, dependo de tu obra redentora en la cruz del Calvario. Confieso la obra de Cristo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No les parece maravillosa la promesa de Dios? El creer en Cristo significa esperanza. Y otra cosa más increíble, dice, el que en él cree no será avergonzado. Entonces, no vas a ser avergonzado, pero a veces los cristianos se avergüenzan de creer en Cristo, porque la gente le critica, le humilla, habla mal de ellos, pero dice, el que cree en él no será avergonzado. Muchos nos sentimos como mercancía dañada. Muchos nos sentimos como hombres fracasados y proyectamos esa culpa en nuestra forma de vivir. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro? Déjeme hablar lo que la salvación puede hacer en su pasado, en su presente y en su futuro. Pero antes de llegar a eso, memoriza otro texto bíblico que es clave en nuestra fe para mantenernos enfocados, alineados y no apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas esenciales que necesitamos saber según este verso. Él dijo, yo soy el camino. Hay un solo camino, hay una sola puerta, porque él dijo también, soy la puerta, soy el buen pastor. Nadie llega al Padre sino por mí. Dice, yo soy el camino, la verdad. Hay mucha gente que anda buscando la verdad y piensan que la verdad es subjetiva. La verdad es una persona, no un concepto. La verdad no es una iglesia, no es una doctrina, no es una religión. La verdad es una persona y esa persona es Jesús. Así es que esfuérzate, decídete a conocer más a Jesús que cualquier otra cosa en tu vida, en el mundo. Empeña tu tiempo, tus recursos en conocer quién es tu Salvador. Y así lo amarás más, porque si eso es el camino, la verdad, la vida. Mucha gente trata de dar sentido a la vida en cosas, llamaríamos así, que no nos dan la felicidad y el gozo que necesitamos. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando Él es el centro de nuestra vida, todas las bendiciones incluso llegan a tener sentido. Su casa, su carro, sus empresas, sus mansiones, lo que usted tenga llega a tener sentido cuando Jesús es el centro de su vida. Ahora sí veamos cómo obra la salvación en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Primero, la salvación en mi pasado. Me libra de ese pasado pecaminoso en el que yo vivía. Ese pasado de que muchas veces ni quiero recordarlo y me avergüenzo, porque tuve un pasado terrible. Primera de Pedro 1:18 dice, mira lo que la salvación ha hecho con nuestro pasado, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, fueron rescatados de una vida fútil, sin valor, sin propósito. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, esa cosa en nuestra vida pasada es una herencia que recibimos. Doy gracias a Dios por los padres que están heredando la fe a sus hijos. Que sus hijos hereden la fe, la salvación, que hereden todo lo que sus padres le den en cuanto a convicciones, valores. Pero no muchos de nosotros tuvimos esos padres que nos heredaron una fe tan maravillosa como la fe en Jesús. Tuvimos que irla descubriendo solos. El Señor nos rescató cuando estuvimos camino al precipicio más grande para destruir nuestras vidas. Pero de ahí nos ha rescatado. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor nos ha rescatado pagando un precio muy alto. Muchos nos sentimos, como dije anteriormente, como mercancía dañada. Y proyectamos esa culpa en nuestra forma de vivir, incluso como cristianos, porque parece que el pasado todavía me persigue, todavía me quiere llevar hacia Él y mostrarme lo terrible que fui. El pasado de todo el mundo incluye algunos desastres y dolor, pero la salvación nos libera, nos sana, nos restaura y nos muestra algo mejor. No hay pasado que Dios no pueda hacer que tú superes. A decir verdad, dice que ni el Señor mismo se acuerda de nuestros pecados, lo botó al fondo del mar. ¿Qué hace usted hablando de su pasado pecaminoso? ¿Por qué no buscar el propósito por el cual Dios le salvó? Número 2, la salvación en mi presente.
¿Qué es lo que la salvación puede hacer ahora mismo, en este momento, en mi presente? Después de la obra milagrosa de la salvación, Dios continúa el proceso para hacer al creyente a la imagen de Cristo. No es que el Señor te salva y se olvida de ti, ahora sí, ve cómo vives la vida. No, Él sigue trabajando en usted. Él sigue trabajando en mí. Filipenses 1:6, San Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué es lo que dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no te ha dejado para que tú crezcas sin su apoyo, su dirección. Él nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra y Él te está perfeccionando. Y a veces cuando el Señor va quitando cosas de nuestras vidas, duele, pero ese dolor a la larga es un dolor que te hace mirar atrás y dices, wow, soy más como Cristo y menos como fui ayer. Primera de Pedro 2:9 dice, hablando de mi presente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No le parece maravilloso cómo su pasado ha sido transformado en un presente? Que yo leo esto y digo, wow, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y con un propósito en el presente. Eso es lo más increíble. Tengo un propósito en mi presente. Y si quieres saber cuál es su propósito, mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, con un propósito, para que anuncien de su Salvador, el que les rescató de las tinieblas y les trajo a la luz admirable. Entonces Dios nos ha dado un propósito trascendente de que yo seré su instrumento para llevar este mensaje a miles, a cientos de miles, a millones en todo el mundo. Qué fácil es hacer eso ahora. Usted con un clic puede compartir este mismo mensaje con todos los contactos tuyos que tienes en WhatsApp, en tu perfil de Facebook, y de repente estás cumpliendo con el propósito por el cual tú has sido salvo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Imagínese el presente, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. La salvación es un nuevo comienzo, te conecta con los propósitos eternos de Dios. Y uno de ellos que he hablado aquí es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te da claridad en los propósitos. Y aquí quiero hacerte 3 preguntas. ¿Qué experiencias quisieras vivir como cristiano? Sí, ¿qué experiencias te gustaría vivir como cristiano, como hijo de Dios? Segunda pregunta, ¿cómo quisieras crecer como cristiano? ¿Estás contento con el crecimiento que tienes o te gustaría crecer más en todas las áreas, como padre, como esposo, como hijo, como político, como médico, como astronauta? Necesitamos crecer. Y número 3, ¿cómo te gustaría contribuir a esta humanidad? ¿Qué te gustaría hacer para que las cosas estén mejor? Parece que estamos viviendo en un tiempo donde la gente compite, pero no colabora. En cambio, nosotros cristianos no competimos, colaboramos. Y entonces podemos colaborar de muchas maneras. Colabora con las personas que están cerca de ti. Colabora con las personas que están lejos de ti. Colabora con aquellos que están en gran necesidad. Y puedes colaborar también con nosotros. Puedes colaborar de las maneras que tú quieres. Escríbeme un email, escríbeme un comentario y di, Freddy, ¿cómo puedo colaborar para que estos mensajes sigan siendo producidos de la manera que están siendo producidos y más? Podemos colaborar para que este mundo esté mejor. Ahora veamos la salvación y mi futuro. ¿Qué va a pasar en mi futuro ahora que tengo la salvación? Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. El Señor nos libra de la ira venidera. ¿No le parece magnífico todo eso? Usted y yo estamos salvos del infierno, salvos de la ira de Dios. Porque hemos recibido esa salvación, hemos recibido ese regalo de la gracia de Dios. Y eso es maravilloso. Seremos de los que estamos sentados a la mesa con Jesús. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es nuestro futuro. La salvación dice, ha obrado en tu pasado, ha obrado en tu presente y hay esperanza para el futuro. Conclusión de este hermoso mensaje que hemos tenido en este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Hebreos 12:1 dice, en tanto dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hay una carrera que tenemos por delante. Necesitamos ir mirando con los ojos de la fe lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, puesto los ojos en Jesús. No se desvíe de Él. No esté andando creyendo en la religión, en tal profeta, en tal apóstol, en tal denominación, en tal organización. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El que sufrió la cruz por ti es Jesús. Y por eso se merece mi lealtad, mi amor, mi trabajo, mi esfuerzo, mi confianza en Él. Él se merece todo porque Él fue a la cruz por mí. No ninguna otra persona. No Buda, no Mahoma, no Sancocho, no Zancudo, no San Remo. No, Jesús fue a la cruz por mí. Por eso Él es el que tiene que ser el dueño de mi corazón. Él debe tener el trono de mi corazón. Nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, esta vez te quiero dar gracias por el regalo de la salvación que nos has dado a todos nosotros. Gracias por eso, Señor. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús, por la salvación de todos aquellos que están viendo este video. Sálvalos, Padre, que sus corazones puedan rendirse a ti y que este mundo entero pueda venir a tu presencia, despojándose todo de peso de pecado y entregándose a ti para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Y no olvides seguir colaborando con estos videos. Número 1, dale un like en el video. Sí, dale un like en el video. Número 2, escribe un comentario en el video. Di de dónde me escribes y cómo esto ha impactado tu vida. Número 3, suscríbete al canal. Si hay la campana de suscripción, dale un clic allí. Y número 4, lo más importante, comparte este video con la mayor cantidad de personas posibles en este mundo. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio.